simple más que nada, como bien lo mencionas, Huicho. ¿Y en qué momento dijo, esto hay que contarlo, que le llamó la atención como un momento clave durante su vida como investigador? Bueno, yo trabajé algunos años en el Archivo Histórico de Mier. Y en alguna ocasión el historiador Octavio Herrera, platicando con él, pues yo tenía la inquietud de más que nada de escribir ingenuamente, ¿verdad?, sobre historia. Y Octavio me dijo, y había una conferencia, y dijo, ve a la conferencia y después hablamos. Y fue cuando me di cuenta que el recurso estaba en el archivo. Okay. El que me dio sí, a lo mejor sin querer, el que me dio el camino fue Octavio Herrera. Qué chingón. Fue lo que lo encaminó. Exactamente. Ya. Sí, pues siempre tiene que haber alguien que te dé un poconcito, porque a ver, a la mera hora, a nosotros sí nos vale madre. Y vámonos, como la frase que dice mi primo, vámonos ahora sí que al inicio, cómo nace la ciudad Mier o Mier, Tamaulipas, de aquellos años. ¿Cómo? Sí, el antecedente de los pueblos nativos no podemos investigar mucho porque no hay documentos. Mier, el territorio que ahorita ocupa la zona del Río Bravo, tienen origen ya en la Nueva España con empresas de haciendas de ovejas. Así como el conde de Peñalba tenía su hacienda de ovejas en lo que ahora es ahí los límites de ¿cómo se llama el pueblo? Bueno, ahí en los límites de Miguel Alemán y se me fue el nombre del pueblo. Ahorita nos acordamos, Sí, no pasa nada. No pasa absolutamente. Los primeros mercedes de tierra se dieron a un capitán de nombre Salvador de la Garza, que ocupaba prácticamente lo que es el predio se llamó San José de Palmitos y se midió como en alrededor de 1708, 1709, como un antecedente de la fundación de Mier. Y eso es prácticamente lo que ocupa hoy el municipio de Miguel Alemán. En el Paso del Cántaro se le repartieron esas tierras primeramente a Félix de Almondós y por matrimonio de su hermana pasan a Orobio y Basterra, que era un comerciante de Saltillo, y al último resulta que esos terrenos son propiedad de la familia Faguaga, que después fueron los marqueses del Apartado, y ellos fueron de los primeros pobladores de Mier. Es interesante que familias de Cerralbo se establecieron en el Paso del Cántaro como arrendatarios de los propietarios del Paso del Cántaro. El nombre del lugar de Mier, el historiador Antonio María Guerra, historiador local de Ciudad Mier, él dice que se le da el lugar de Mier, el nombre de Ciudad Mier, de Mier, por un gobernador de Nuevo León que cuando pasaba a Texas, a San Antonio. Pero es difícil, no hay documentos y siempre se conoció anteriormente como Paso del Cántaro. Y esas familias de Cerralbo tenían majadas, tenían ranchos establecidos en ese Paso del Cántaro. En los documentos de las fundaciones del seno mexicano encontramos que dice Escandón que era un lugar de paso a las salinas, pero no aclara si es a las salinas del Rey que estaban por Reynosa o otras salinas que había más al norte. Esas familias de Mier, de las primeras familias que se establecen, quedan registrados como vecinos de Cerralbo, de Camargo. Okay. Originarios de Cerralbo van a fundar Camargo, pero ellos se quedan en el Cántaro, separados. Probablemente haya sido por el hecho de que hubo una gran sequía en 1750, cuando se funda Camargo, 49-50, que lo que los obliga a mantenerse alejados del conjunto de personas en Camargo, y ellos se quedan. Y aparte habría alguna pica entre Blas María de la Garza,
y Florencio de Chapa, los que se quedaron en Mier. Porque ellos decían que eran amenazados por Blas María de la Garza para que se fueran a establecer a la fundación de Camargo, pero donde estaban registrados. Después se decide establecer una nueva población. Y a esas 9 familias que estaban inscritas en Camargo se agregan 10 familias más en 1753 que se funda Mier, de los cuales 18 familias eran de Cerralbo y solo una persona era de aquí de Monterrey, Miguel Sáenz. Y Miguel Sáenz, cuando aparte era de Monterrey, pero casado con una vecina de Cerralbo. Todos eran parientes, todos estaban relacionados unos con otros. No había personas que fueran extraños a la fundación. Todos tienen el mismo origen. Y que si que un vecino, que un amigo, no, todos tenían que ser de la misma comunidad, por así llamarlo, ¿no? O sea, que no gente extraña. Sí, en la visita de Tienda de Cuervo de 1757, las declaraciones de los vecinos establecen que como todavía no se, de hecho casi nunca no se consiguió conseguir siembra de alimentos, de maíz y cosas así, y dice uno de los declarantes que como todos somos parientes, las semillas se traen de la Hacienda del Álamo. La Hacienda del Álamo está situada en el cerro que está ahí cerca de Cerralbo. El cerro que está cerca de... Ahorita te acordaba, me pasa bueno, entonces ahí nace el río Álamo, que es el que pasa por Mier y desemboca en el río Bravo. Y toma el nombre de río Álamo por la Hacienda del Álamo de los Garza. Por ellos. Sí. Y ellos declaran que ese sustento, esa necesidad de granos se establece. ¿Por qué? Porque el que va a traer los granos o el que siembra granos en la Hacienda de los Garza somos parientes, todos somos parientes. No fue un decir ya llegamos y ya chingamos. Sí. ¿Sí me explico? Vamos por partes. Sí. Sí me explico, no es una historia color de rosa, es una historia de altibajos. Si nos ponemos a escarbar, hay muchas cuestiones personales, familiares y lo que decíamos de la vida cotidiana. La vida cotidiana no fue sencilla, eran personas de emprendimiento, fueron personas de trabajo y a la vez no fue de que llegamos y pues nos dieron las tierras y nos pusimos a trabajar. Muchas personas, por ejemplo, de los fundadores, 18 familias, no eran 18 familias, eran 18 familias y aparte, por ejemplo, había un hombre soltero que se apellidaba Del Bosque. Él está registrado en Mier, se registra como fundador de Mier, como comerciante, pero él regresa a Cerralbo y se casa en Cerralbo y se mantiene, lo vemos mucho firmando en documentos eclesiásticos como testigo a este señor Del Bosque, y era una persona de prominencia económica, según aparentemente en los documentos. Pero cuando estas personas llegan a Mier, siempre hay como una nostalgia, donde vemos los testamentos de las personas. Una mujer fundadora de Mier, por ejemplo, lo poquito que tenga, alguna joyita, una cadenita de oro, lo manda a San Gregorio de Cerralbo, al santo patrono de Cerralbo. ¿Sí me explico? Como mando, como ofrenda. Como una capellanía, por ejemplo. El que tenía ganado, pues daba la capellanía por ejemplo, de cabras, 100 cabras para la iglesia de San Gregorio de Cerralbo. Y también eran muy creyentes en ese tiempo de la Virgen de la Purísima Concepción de Agualeguas. Podemos encontrar en los documentos coloniales que las personas iban como en procesión, por decirlo de alguna forma, a los festejos de la Purísima Concepción de Agualeguas.
de la misión de Agualeguas. Ahorita nos mencionaba el tema de Cerralbo y lo que viene siendo Mier. ¿Por qué justo se fundó en ese punto Mier? Por el paso del cántaro, por el paso. En ese tiempo los ríos no se cruzaban, se vadeaban. Tenemos que buscar cuál es el punto que nos da la oportunidad mejor para cruzar el río. Entonces encontramos, por ejemplo, sobre el Río Grande, el paso de la Sal, el paso de la Mula, sobre el río San Juan encontramos el paso del Azúcar, el paso del Cojo. En Mier, para cruzar el Río Grande está el paso del Cántaro. Entonces era un lugar estratégico, probablemente cuando pasaban a traer sal. La sal era un elemento muy importante en la colonia, en la vida colonial, para la economía. Entonces, los vecinos de Cerralbo, antes de la fundación de Mier, ellos llevaban sus ganados y tenían conflictos con los propietarios de la tierra por el uso de las tierras sin permiso. Y como les decía hace rato, creo, Mier toma el nombre de Mier por el gobernador de Nuevo León, aunque no hay pruebas, pero era un paso. ¿Sí me explico? Lo importante, antes de que se fundara Mier, ya había habido expediciones como la de que se hace al Río del Norte para explorar la costa de Texas. La inquietud que surge para la población, el seno mexicano fue el penúltimo territorio que se coloniza en la Nueva España. El último fue California. Ah, ok. La situación de encomienda aquí en Nuevo León provocó que los grupos indígenas emigraran sobre todo hacia la zona del centro de Tamaulipas. Igual para acá. Cerralbo, Cadereyta establecían una zona de... ¿Cómo se dice? Una zona de guerra. Como frontera, por llamarlo de alguna manera, de la guerra. La frontera de Sí, guerra con los nativos. Entonces, cuando los franceses empiezan a recibir noticias de que los franceses se han establecido en Texas, se empiezan a hacer exploraciones y probablemente los vecinos de Cerralbo llevaban su ganado, iban por sal y ya, el hecho de que antes de la fundación de Mier ya tenemos identificados puntos geográficos como los pasos. ¿Por qué los pasos eran importantes? Pues por lo que decimos, ¿verdad? Entonces ellos ponen por eso se llama... Hay una anécdota muy tonta. Cuando la batalla del 42... uno de los escritores norteamericanos que escribieron sobre la batalla de Mier dice que el alcalde de Mier le dijo, porque lo aprisionaron, le dice que por qué se llamaba Paso del Cántaro. El Paso del Cántaro está un poco al norte de la población y ellos tuvieron que ir a rodear. Le dice, ¿por qué se llama Cántaro? Dice, porque había un mezquite y tenía de estos como plantas que son parásitas, no recuerdo ahorita el nombre, y que tenía hasta la forma de cántaro. Pero pues eso fue en 1842, casi 100 años después. Me imagino que duró sin moverse el cantarito ahí, ¿verdad?